Hermanos, la iglesia adventista en estos momentos, la música mundana, la música secular, el ecumenismo, el secularismo, el espiritismo, la moda ha entrado a la iglesia adventista. Entonces, el culto a Dios en toda su pureza ha sido contaminada y ha sido pervertida, hermanos. Que nosotros, hermanos, no debemos de andar uniéndonos en yugo de ¿qué cosa? De desigualdad. No debemos de nosotros andar hermanos, uniéndonos con los impíos, porque qué similitud hay entre la luz y las tinieblas. Y es verdad, hermanos. Si nosotros, hermanos, vamos a andar teniendo contacto, relación con gente impía, mundana, Satanás usa esa relación para que tú te salgas de la iglesia, hermanos. La sabiduría, la enseñanza se la dio los ángeles caídos a los seres humanos, porque acuérdense, hermanos, los ángeles caídos, los demonios han engañado a los seres humanos a través de los años. Se les ha aparecido como diferentes dioses, diferentes entidades, diferentes tipos de divinidad, ¿verdad? Dios nos ha llamado a nosotros que nos salgamos de la ciudad al campo también. Ya ven, hermanos, cómo Dios quiere que volvamos al plan original de Dios, del Edén. Cómo Dios quiere que los hijos de Dios podamos vivir afuera de las ciudades, porque en la ciudad hay destrucción, hay violencia, hay pecado, hay mortandad, para preservarnos a nosotros, hermanos. Por eso es importante y un llamado para ustedes, mi querido hermano y hermana que me está escuchando, que si tú vives en la ciudad, haz todo lo posible para salirte ya con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Váyanse al campo, hagan la decisión, hermanos, y el esfuerzo con la ayuda de Dios, hermanos. Entonces, para que ustedes vean, hermanos, cómo es Satanás realmente, que quiere controlar a los seres humanos y quiere él contaminar a las personas, hermanos, y quiere obviamente que nosotros podamos ser engañados al aceptar la nueva orden mundial y el transhumanismo que obviamente viene de Satanás. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amada familia de tu canal Recupera tu Salud, gracias por seguir nuestro contenido. Hoy tenemos, como es costumbre, a nuestro amado hermano David López con un tema que usted no se lo puede perder. Hoy vamos a estar hablando cómo el transhumanismo forma parte del cumplimiento de las profecías y cómo esto Satanás lo está usando para tergiversar lo que es la creación del Señor. Ya tenemos en pantalla a nuestro hermano David López, a quien quiero darle la calurosa bienvenida como siempre. Buenas tardes, David. Un abrazo a distancia. Muchas gracias, hermano Sandy. Un abrazo también para usted, hermano. Un placer estar con usted. Saludos, bendiciones y también saludos y bendiciones y un abrazo fuerte a todos los hermanos también. Qué bueno, le contaba a los hermanos la experiencia de Gerald y por eso hoy no estaba muy activo. De hecho, tenía una cita más temprano con David, pero las cosas de Dios así es que funcionan, ¿verdad? Vamos inmediatamente a pedirle al hermano David, no sé si tiene algunas palabras para ustedes. Me gustaría, como siempre, él tiene alguna información antes de la oración. No sé si tiene algún saludo especial o alguna información extra. Bueno, hermanos, oremos por el hermano Gerald, ¿verdad? Pobrecito, el hermano, él es una persona que está a su edad avanzada, él está trabajando duro para la obra de Dios. Estuve viendo un video de un tema que usted tuvo, hermano, de él ayer, cuando él, yo estaba viendo el video de él ayer, cuando él predicó, me parece, en la iglesia, estaba predicando sobre los perros mudos, los pastores perros mudos, y usted le estaba haciendo una serie de preguntas a él. Entonces, mantengámoslos a él en nuestras oraciones, que Dios los pueda proteger y cuidar al hermano, y vamos a orar por su salud en este momento. Sí. Vale, pues oremos entonces para que tenga la oración inicial, hermano David. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora estamos nosotros aquí congregados, preparándonos para abrir tu palabra, Señor, alimentarnos con la carne, la comida, Señor, de tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que en una forma muy especial tú puedas hacer con el hermano
Gerald, Señor, el pastor Gerald. Ayúdalo, Señor, tú sabes que él es un siervo tuyo, es un hermano que está predicando, él se le admira realmente, Señor, la valentía que tiene este pobre señor de estar yendo los buses, yendo a las calles a predicar a la edad muy avanzada de él, Señor. Sé con él, Señor, y sé con su salud, que tú en el nombre de Jesús lo puedas sanar y él pueda mantenerse activo, Señor, y que esté con nosotros mucho tiempo, Señor. También sé con el hermano Santi, con su ministerio Recupera tu Salud, bendícelo a él grandemente, que él siempre pueda mantenerse fiel y que él vea que tú lo amas, lo quieres, Señor. Y también al ministerio Recupera tu Salud. Sé con su familia también del hermano Santi, sé con mi familia también, Señor, sé con mi ministerio, humildemente, Señor, estamos sirviendo, y así sé con la petición y la necesidad de cada hermano, hermana que está viendo en este momento, Señor. Ayúdalos, Señor, a que ellos entiendan que tú vienes pronto, tú los amas y tú quieres a tu pueblo y tú quieres salvar a cada uno de nosotros. Bendice este estudio, Señor, que podamos aprender más de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos queridos, quiero, antes de que David entre en materia con el tema, quiero recargar que aquí debajo de este video voy a colocar el enlace que conduce al canal de nuestro hermano David López. Insistimos en esto porque queremos que usted nos apoye, apoye estos ministerios. Usted vaya y se suscriba al canal de nuestro hermano David López. Ya en todos los videos que tenemos con él, ahí en la descripción, usted puede dar un clic y cuando automáticamente usted dé el clic, entonces YouTube lo va a enviar al canal de David López. Usted entonces va y se suscribe y le da la campanita para que cada vez que él suba un contenido nuevo, usted sea el primero en recibirlo. Al igual en nuestro ministerio, suscríbase, que es completamente gratis. Yo sé que David, al igual que un servidor, tenemos una costumbre que cuando una persona entra y se suscribe, de una vez tomamos ese nombre para comenzar a dar rodillas por esa persona. Bien, dicho esto, también regálale un like para que YouTube lo promueva. Dicho esto, vamos a darle paso a nuestro hermano David López. Adelante. Hermano Sandy, siempre un placer, un privilegio. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermanos, por tenerme a un servidor humildemente y les agradezco su apoyo, hermano. Hace unos días atrás, una persona me preguntó y me dijo, ¿por qué usted predica, hermano? ¿Cuál es el motivo y la razón por la cual usted predica? Y yo indudablemente, hermano, dije que la razón por la cual yo predico es por amor a Dios, su verdad, su palabra, y también por amor al pueblo de Dios, por amor a las personas. Entonces, esa es la única motivación, la razón de la cual yo predico, hermanos, y por qué yo le sirvo al Señor. Entonces, oren por un servidor, hermanos. Acuérdense que somos humanos, tenemos obviamente fallas, tenemos obviamente debilidades, somos imperfectos, hermanos, ¿verdad? Por eso yo siempre les animo a que no pasen juicio, hermanos, no anden juzgando, hermanos, no critiquen, no anden juzgando, porque acuérdense, hermanos, todos somos seres imperfectos, solamente Cristo Jesús es el perfecto, ¿verdad? Pero gracias a Dios que le estamos sirviendo, hermanos, y estamos queriendo pregonar y ser centinelas y atalayas para despertar a la iglesia de Dios en estos últimos tiempos. Bien, hermanos, vamos a estar hablando sobre el tema del transhumanismo. El hermano Sandy y yo estuvimos discutiendo un poco ese tema la semana pasada cuando estábamos hablando acerca de como los días de Noé. Al final de esa presentación, ustedes lo pueden ver, empezamos a hablar un poquito del transhumanismo, hermanos, y el hermano Sandy me dio la idea de poder hablar de este tema el día de hoy. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y quiero que puedan, por favor, sacar sus espadas, porque vamos a ir a la batalla, vamos a ir a la guerra en estos momentos, hermanos, y necesitamos, obviamente, estar bien armados, ¿verdad, hermanos? Bien equipados, porque si no, hermanos, imagínense uno ir a la guerra sin arma. No, uno pierde, ¿verdad? El enemigo lo vence a uno. Entonces, vamos a sacar nuestras espadas, hermanos, de 2 filos, y vamos a leer en Génesis el capítulo 6. Vamos a leer unos versículos claves, hermanos. Génesis el capítulo 6, comenzando con el versículo 1 y hasta el 4. 1 al 4. Hermano Sandy, por favor, si me puede hacer el gran privilegio de leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, engendraron hijos. Estos fueron los varones que desde antaño fueron los valientes de renombre.
Amén, amén. Palabra de Dios, hermanos. Estos versículos han sido muy controversiales a través del tiempo porque han habido dos diferentes tipos de doctrina teológica referente a quiénes son los hijos de Dios. Esa palabra hijos de Dios en hebreo es Bene lo Elohim o Bene Elohim, que significa hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos el significado de la palabra Bene Elohim, esto es lo que me dice el diccionario, me dice miembros de la categoría de los Elohim, o sea, dioses o divinidades, y un ejemplo de tal uso se puede ver en el término hijo de los profetas o hijo de los dioses o hijo de Dios. Entonces, hermanos, han habido obviamente diferentes tipos de argumentos, de doctrinas sobre quiénes son los hijos de Dios. Algunos dicen que son ángeles, que los ángeles bajaron, los centinelas, los watchers, ¿verdad? 200 bajaron al monte y obviamente vieron a las hijas de los hombres, se mezclaron, pero obviamente, hermanos, nosotros como adventistas del séptimo día no apoyamos esta idea porque los ángeles no tienen sexo. Ellos no son ni hombre ni mujer, no son macho ni hembra. Entonces, obviamente, la idea de que los ángeles se mezclaron con mujeres, obviamente eso viene del libro de Enoch, viene del ocultismo, viene del esoterismo, ¿verdad? Viene de esas ideas de los libros apócrifos, donde apoyan la idea de que obviamente ángeles se mezclaron con mujeres y de ahí nacieron los nefilimes, los gigantes, ¿verdad? Supuestamente, y crearon a estos híbridos. Pero nosotros, hermanos, vamos basado en la Biblia y el Espíritu Profecía. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿verdad? Porque obviamente 1 Timoteo 4:1 nos advierte a nosotros de doctrinas de demonios en los últimos tiempos, que Satanás quería obviamente mezclar la verdad con el error para engañar a la gente y que nosotros podamos caer en las trampas de Satanás. Bene Elohim, hermanos, significa hijo de Dios. Entonces, sí, es verdad, Dios tiene hijos de Dios en los cielos, en el concilio celestial. Hay otros planetas no caídos que la hermana White claramente habla de que ella visitó con su ángel guardián, la llevó a estos planetas de otros lugares, sistemas solares, y vio a personas de diferentes tamaños, vio a gente hermosísima, vio el árbol del conocimiento del bien y el mal, y dice que la diferencia, como le atestiguó y le contó uno de los seres que vivía en ese planeta, nosotros, a diferencia del planeta Tierra, le contestó, nosotros no caímos, nosotros fuimos fieles y obedientes, obviamente, a la verdad de Dios, a los mandamientos de Dios, y nosotros hemos mantenido fieles porque nosotros obviamente hemos puesto nuestra fe y confianza en Dios, en su palabra, y no desobedecerle. Entonces la hermana White también vio a Enoch, dice que de repente vio que venía Enoch, que estaba haciendo como una diligencia, ¿verdad? Venía a ser como un envío, un mandado ahí en ese lugar. Entonces, hermanos, Dios tiene hijos celestiales, pero también, hermanos, acuérdense que estos versículos se pueden aplicar a nosotros, porque, por ejemplo, vamos nosotros a Juan, el capítulo 1, y leemos el versículo 12. Juan, el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Bene Elohim, hijos de Dios. Entonces los seres humanos también caemos en esa categoría de ser llamados hijos de Dios o Bene Elohim. Bene Elohim no es solamente a los ángeles, no se refiere solamente a los seres celestiales, se refiere a todos aquellos que creen en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando la persona cree en Jesús, se convierte en un hijo o en una hija de Dios. No todas las personas en el mundo son hijos de Dios, hermanos. También debemos de tener cuidado, porque yo he escuchado muchos cristianos que dicen: todos son hijos de Dios, todas las personas que habitan en el mundo son hijos de Dios. No, hermanos, los únicos que son hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios, los que hacen la voluntad de Jesús y están viviendo una vida perfecta en obediencia a su palabra y en su ley, hermanos, ¿verdad? Entonces, sí, dígame, hermano. Y eso, David, se hace evidente cuando Jesús le dijo a los escribas y los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él ustedes hacen. Sí. Juan, el capítulo 6, donde Jesús en la lección de escuela sabática estaba haciendo hincapié en esos versículos donde los líderes religiosos se le acercaron a Jesucristo porque Jesucristo estaba testificando, estaba dando a él a conocer su misión, y le dijo a los judíos, le dijo:
Ustedes se quieren hacer hijos de su padre Abraham, supuestamente. Dicen ser hijos del padre Abraham, pero ustedes no me conocen a mí, porque si ustedes conocieran lo que Abraham enseñó, ustedes supieran que yo vengo del Padre y que yo las obras del Padre hago, dijo Jesucristo. Pero porque ustedes obviamente no saben de esto, están desapercibidos de esto, ustedes no son hijos de Abraham ni son hijos de mi Padre. Ustedes son hijos de ¿quién? Del diablo, son hijos de Satanás, porque las obras de Satanás siguen y ustedes hacen, no hacen la obra y la voluntad de mi Padre. Porque si ustedes practicaran lo que Dios el Padre ha dicho, ustedes me hubieran aceptado a mí como Salvador personal. Entonces, claramente Jesucristo hizo la distinción entre los hijos fieles y verdaderos de Dios, porque siguen a Dios y su palabra, y versus los falsos, los hijos que quieren pretender ser de Dios, pero en verdad son hijos de ¿quién? De Satanás. Génesis 3:15 hace esa distinción entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente. Entonces, hermanos, Satanás es bien astuto. Por eso es que él ha inventado esa teoría de que los hijos de Dios eran ángeles, se mezclaron con mujeres y les nacieron los gigantes, los nefilines, porque Satanás quiere engañar a la gente para que no sepan de que las dos simientes está hablando de la simiente justa, la simiente verdadera, la simiente buena versus la simiente de Satanás, la simiente impía, ¿verdad? La simiente mala que quería destruir a la buena simiente, porque de ahí van a ser ¿quién, hermanos santos? Jesucristo, el Mesías, iba a nacer en esa simiente buena, en la simiente de la mujer. Entonces, la cita que acaba de leer el hermano Santi, vemos nosotros, hermanos, una condición muy terrible en el mundo, porque dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, imagínense, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces ahí la Biblia nos está confirmando que no estamos hablando de ángeles, porque los ángeles son espíritu y los ángeles no se pueden procrear, no pueden ellos tener relaciones sexuales y tener hijos, hermanos. Nosotros los seres humanos fuimos los únicos dotados por Dios para poder procrear. Por eso Dios le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicad y henchid la tierra, porque Adán y Eva tenían la habilidad de reproducirse. Dios le había dado al ser humano ese privilegio, no a los ángeles. Los ángeles tienen otra función, obviamente, hermanos, tienen otro rol, claramente. Entonces, si ahí en este mismo versículo, hermanos, el versículo 4 de Génesis 6 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, entonces vamos a nosotros, hermanos, con la palabra de Dios y el espíritu profecía, ver qué nos dice a nosotros el espíritu profecía referente a quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres. Voy a estar leyendo, hermanos, hermanas, de Patriarcas y Profetas, el capítulo 6, titulado Set y Enoc. Ok, Patriarcas y Profetas, capítulo 6, titulado Set y Enoc. Escuchen esto, hermano, por favor. Dice, al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia. ¿Quién era Caín? El que mató a su hermano. ¿Qué cosa? Abel, el primer homicida, el primer asesino en la historia de la humanidad. Caín, el hijo de Adán y Eva. Entonces, hermano, acuérdense, mantengan siempre ese pensamiento en sus mentes. Génesis 3:15, Dios le dijo a la mujer, vas a ser maldita porque tú obviamente caíste y diste de comer del fruto del prohibido a tu esposo, por lo tanto vas a tener que, ¿qué cosa? Tener dolor de parto, ¿verdad? Por tu desobediencia vas a ser castigada. Entonces, Dios pronunció una sentencia en contra de Eva y pronunció una sentencia en contra de la serpiente que representa a Satanás. Entonces, ahí claramente estamos nosotros viendo, hermanos, hermanas, el paralelo, el contraste entre la simiente buena y la simiente de Satanás. Hermanos, estamos hablando de seres humanos, personas que habitan en el mundo, no extraterrestres, no seres celestiales, no ángeles, hermanos. Estamos hablando solamente de seres humanos, hermanos.
Caín se había retirado de la familia de sus padres, había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual él dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios. Ahí está la clave, hermanos. La descendencia, la simiente de Caín, menospreciaron a Dios y lo rechazaron. Abel, el justo, el hijo justo, había obedecido a Dios mientras estaba vivo, pero porque Satanás sabía que de Abel iba a nacer el Mesías, quiso, ¿qué cosa? Matar, y lo mató a Abel para así destruir la simiente buena. Pero Dios, en su gran misericordia y en su gran sabiduría, dice la palabra de Dios que Adán conoció a su mujer, es decir, tuvo relaciones sexuales y nació Set, que reemplazó la simiente buena, hermanos. ¿Ok? Entonces, Caín desobedeció, su simiente desobedeció, mas Set, el que tomó el lugar de Abel, él obedeció, él cumplió, él siguió el llamado de Dios para la simiente buena, porque de ahí iba a nacer el Mesías, y ellos fueron fieles y obedientes a Dios, la simiente de Set, hermanos. Pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas. Estamos hablando de la simiente buena, la simiente Set, versus la simiente mala, la simiente de Caín. Seres humanos, aquí no estamos diciendo los ángeles y los seres humanos, estamos hablando de personas, hermanos, esparciéndose. Sí, dígame, hermano. Dígame, hermano. Exactamente. Esparciéndose el lugar en que se establecieron primeramente los descendientes de Caín, es decir, la descendencia mala, perversa, impía, inicua, se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set. Y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y ahí establecieron sus hogares. Entonces, por mucho tiempo, el Espíritu de Profecía denota de que las dos clases permanecieron separados. No estaban ellos intercambiando o teniendo contacto, porque Dios les había ordenado a la simiente buena: permanezcan ustedes lejos de la simiente mala. Esta gente son impía y son malos, ¿ok? Ustedes estén, ¿qué cosa? Separados. Entonces, el mensaje que Dios tiene para nosotros en estos tiempos, como pueblo remanente de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el Espíritu de Profecía, es que nosotros como hijos de Dios debemos de abstenernos de tener contacto con el mundo, no ser amigo del mundo, hermanos. No relaciones ecuménicas, no tener relaciones con los gobiernos, no andar mezclándonos con los inicuos, con los impíos, no sentándonos en la mesa de los pecadores, hermanos, porque eso constituye enemistad con Dios, ¿verdad? Entonces, desde un principio, hermanos, Dios ha querido, obviamente, que nosotros podamos entender qué importante es separarnos del mundo, porque cuando nosotros, las personas, los hijos de Dios, los cristianos, estamos mezclándonos con los inconversos, hermanos, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano uno va a caer, porque es más fácil que una persona de la iglesia se salga de la iglesia y se una al mundo, de que una persona mala o impía se salga del mundo para entrar a la iglesia, hermanos. ¿Escucharon lo que dije? Es más fácil que uno de cristiano se salga de la iglesia y se una al mundo, de que una persona mala se salga del mundo y entre a la iglesia, ¿verdad? Dios sabe lo que Él nos está diciendo, hermano. Por eso nos está alertando y nos anima a nosotros a tener mucho cuidado, hermano. Solamente al proclamar la verdad, la palabra de Dios, podemos nosotros obviamente ir a los lugares a predicar o dar estudios bíblicos, pero con solamente que ese sea el objetivo de nosotros, hermanos, porque Satanás quiere entrampar a la gente y engañarnos. Mientras duró esta separación, los hijos de Set, la simiente buena, se mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza.
Hermanos, la iglesia adventista en estos momentos, la música mundana, la música secular, el ecumenismo, el secularismo, el espiritismo, la moda ha entrado a la iglesia adventista. Entonces, el culto a Dios en toda su pureza ha sido contaminada y ha sido pervertida, hermanos. Por eso, hermanos, debemos nosotros tener cuidado y debemos de nosotros los atalayas y centinelas estar tocando trompeta unción. El hecho de que una persona se levante a hablar y proclamar la verdad de Dios y advertir y amonestar al pueblo de Dios no significa que uno está juzgando. Significa que Dios quiere que sus hijos puedan predicar y alertar y advertir a la gente lo que está pasando en Israel, el pecado, la apostasía, para que así nosotros podamos corregir nuestros caminos con la ayuda de Dios y volver a la senda de la rectitud, de la santidad. Porque nosotros, hermanos, como hijos de Dios, hemos sido usados y dotados por Dios, escogidos, apartados, para nosotros ser personas que estemos predicando el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la verdad presente, el mensaje en toda su pureza, como dice el Espíritu Profecía. Pero con el transcurso del tiempo, imagínense, aquí viene, hermanos, el peligro. Satanás, ¿cómo es Satanás de astuto? Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Entonces, esta fue la primera experiencia transhumanista en términos espirituales en estos tiempos, porque, hermanos, había, ¿qué cosa? Amalgama, había una amalgama que estaba aconteciendo porque se empezó a mezclar los hijos de Set con las hijas de Caín. ¿Ok? Los hijos de Dios, la simiente santa, y las hijas del hombre o las hijas de Caín, la simiente satánica. Empezaron a cometer un pecado, hermanos, terrible, hermanos, mezclándose. Dice, esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Y hermanos, yo a los jóvenes, fui maestro por mucho tiempo de los jóvenes. Y una de las cosas, hermanos, que siempre les dije a los jóvenes es que nosotros los cristianos, los adventistas, muchas veces decimos, no, es que en el pueblo de Dios no hay muchachas bonitas. Las muchachas dicen, no, es que en el pueblo de Dios no hay muchachos guapos, no hay muchachos bonitos, ¿verdad? Mejor me voy al mundo a encontrarme una pareja. Hermanos, Dios dice que nosotros, hermanos, no debemos de andar uniéndonos en yugo de ¿qué cosa? De desigualdad. No debemos de nosotros andar nosotros, hermanos, uniéndonos con los impíos, porque qué similitud hay entre la luz y las tinieblas. Y es verdad, hermanos. Si nosotros, hermanos, vamos a andar teniendo contacto, relación con gente impía, mundana, Satanás usa esa relación para que tú te salgas de la iglesia, hermanos. ¿Ok? Entonces yo a los jóvenes les dije, miren, si ustedes quieren encontrar una esposa o un esposo en la iglesia y no hay nadie en su iglesia local, váyanse a estudiar a una universidad adventista, váyanse a un colegio adventista, vayan a hacer obra misionera en otro lugar. Tal vez ahí Dios les va a dar su esposa, su esposo, quien va a ser su esposo, su esposa en el futuro. Pero no sean ustedes gente que piensen y duden del poder de Dios y vayan a buscar esposa o esposo afuera en el mundo, hermanos, porque eso es lo que pasó con Samson. Samson, hermanos, él era escogido por Dios, había sido apartado, era un nazareno, dice, no podía cortarse el pelo, no tomaba sidra, no comía carne, no tomaba alcohol, nada, hermano, era una persona consagrada a Dios desde su infancia. Pero cuando creció Samson dijo, no, yo no me quiero buscar esposa en Israel, esas son feas, dice, son simples. Yo quiero una filistea porque esas son bonitas, se ponen, ¿verdad? Color, se ponen todo tipo de maquillaje y se ven hermosas y exóticas y con anillos y con aretes y se ven bellas, hermosas. Ese es lo que nosotros hoy en día, hermanos, mucha gente piensa de esa forma, que las mujeres bonitas son aquellas las que están en el mundo y no hay mujeres bonitas supuestamente en la iglesia porque son muy sencillas, son muy simples, ¿verdad? Cuidado, hermanos, cuidado, eso es engaño a Satanás. Bueno, David, te iba a hacer una pregunta, pero ya tú la has contestado en el comentario. Yo me reí porque tenía en mente hacerte una pregunta y es porque el versículo 2 del texto que estamos analizando de Génesis 6 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres
escogiendo entre todas. Quiero destacar dos cosas de este pasaje, del versículo 2. ¿Qué tenían las hijas de Caín, las hijas de los hombres, que eran hermosas? ¿Será que se pintaban, se arreglaban del modo? Cuéntanos un poquito. Claro, sí, hermano, también me imagino que bailaban, hacían bailes exóticos, se mostraban su cuerpo más, ¿verdad? Como tipo pornografía, tal vez lo que hoy conocemos como pornografía, eran sensuales. Entonces, las hijas de Dios, que pertenecían a la simiente buena, me imagino que eran más sencillas, más consagradas a Dios, se daban a respetar. Entonces, los hijos de Dios, cuando veían el comportamiento de las hijas de Dios versus las hijas de los hombres, dijeron, no, estas no solamente son bonitas, son más fáciles, son mejores para nosotros porque nos están obviamente alimentando nuestro apetito, ¿verdad? Así pasa, hermano. Esa es la primera experiencia de la amalgamía, ¿se dice, hermano Sandy? ¿Amalgamia o amalgamía? De la amalgamia, sí. Amalgamia, exactamente. Ese fue el primer ejemplo de la amalgamia, hermanos, que existió en la tierra cuando se juntó la simiente buena y la simiente mala, hermanos. Perdón, amalgama, es que se dice, ahora lo estoy buscando aquí. Cuando se hace una mezcla, amalgama, pero más que la amalgama, David, también, yo notando aquí el versículo 2, cuando dice que escogieron entre todas, se ve que comenzó también la poligamia allí, que es un pecado también, porque dice escogieron entre todas. En Génesis capítulo 5, para dar un poquito más de contexto, aparecen 3 mujeres que pertenecen a las hijas de los hombres, las hijas de Caín, que fueron las 2 esposas de Abimelech, me parece que no recuerdo bien, sí, de Lamé, perdón. Las 2 esposas de Lamé, una era Ada, y el nombre de Ada significa pintarrojada, o sea, se pintaban el labio y todo eso. Sí, exactamente, se veían supuestamente más atractivas, más hermosas, ¿verdad? Que las hijas de Dios. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar, imagínense, tener relaciones con estas mujeres, mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos, y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritus y en obras, menospreciaron las restricciones del 7º mandamiento y tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Entonces, hermanos, Satanás ha usado lo mismo para entrampar a los hombres, especialmente a los hijos de Dios. David, Salomón, Sansón, e incluso a José lo quiso entrampar, solamente que José, gracias a Dios, él permaneció obediente a la ley de Dios y no se acostó con la esposa de Potifar. Aunque él era joven, y me imagino que él, pues como joven en esos momentos, ¿verdad?, que están siendo obviamente probados en ese momento, hermanos, pero José no cayó. Entonces, lo mismo ha usado incluso al pueblo de Israel antes de entrar a Canaán. ¿Se recuerda, hermano, esa experiencia, esa apostasía que hubo cuando los hijos de Israel empezaron a traer estas mujeres incircuncisas, estas mujeres malas, impías, y tuvieron obviamente relaciones y orgías con ellas, hermanos? Entonces vemos, hermanos, cómo Satanás ha engañado al ser humano a través del tiempo. Entonces, mucha gente me han preguntado sobre estas citas que acabamos de leer, porque dice que habían gigantes antes y después, dice, pero ¿cómo es que los nefelines son gigantes? Dice la gente. Entonces, si tú estás diciendo, David, que no eran ángeles, que se estaban mezclando con mujeres, sino que eran seres humanos, ¿cómo entonces eran gigantes estas personas? Hermanos, cuando nosotros leemos ahí en el Espíritu Profecía, miren lo que dice, y por eso es importante que estudiemos, hermano, porque muchas preguntas que tenemos, la Biblia y el Espíritu Profecía se encarga de respondernos a estas preguntas. Miren lo que dijo aquí. En el principio de ese mismo capítulo que estoy leyendo, capítulo 6 de Set y Enoc, patriarcas y profetas. Miren lo que dice aquí. Dice, Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Entonces Set era grande, hermanos, era un gigante comparado a Caín y Abel. Caín y Abel tenían una estatura menor o menos, y Set tenía una estatura más grande y fuerte como la de su papá. Entonces estos hijos que le nacieron a estos
hijos de Dios y a las hijas de los hombres, que era la simiente buena, la simiente mala, obviamente iban a producir gente alta, gigantes como Set, hermanos, porque la gente dice, no, por eso es que se llaman los nefilines y por eso es que son gigantes, porque vienen de los ángeles, vienen de esa mezcla que hubo entre los hijos de Dios, los ángeles, y las hijas de los hombres. Por eso es que se producieron estos gigantes. No, hermanos, estamos hablando de Set, que era muy grande, era muy alto, era como un gigante. Hermanos, la Biblia dice que como en los días de Noé, así también iba a ser en los últimos tiempos. Hermanos, ¿qué está pasando en nuestro mundo hoy en día? Con la tecnología, con la ciencia moderna. El transhumanismo es un movimiento cultural, científico e intelectual que busca mejorar las capacidades humanas a través de la tecnología. Entonces, hermano Sandy, ¿usted cree que lo que estaba aconteciendo, el transhumanismo en el tiempo de Adán, de Eva, de Caín, de Set, de Noé, hay transhumanismo hoy en día? ¿Está ocurriendo lo mismo? Claro que sí, claro que sí, mi querido David. Y una parte importante que cuando uno estudia a profundidad Patriarcas y Profetas y otros escritos de los antiguos, uno se da cuenta de que estas personas, aunque no tenían el mismo tipo de aparatología, tenían una tecnología muy poderosa y hay hallazgos científicos que avalan esto. Por ejemplo, la gente se pregunta, haciendo un paréntesis aquí, ¿por qué Jesús dijo que serían como los tiempos de Noé, su venida? Esa gente tenía un conocimiento bien amplio. Por ejemplo, la gente se pregunta cómo fueron capaces de construir, por ejemplo, las pirámides de Egipto, que todavía no llegan a un acuerdo de cómo fueron construidas, cargar toneladas de ladrillos. ¿Con qué maquinaria lo hacían? Bueno, no lo sabemos, pero se ve que tenían un conocimiento. La Torre de Babel, que aunque fue después del diluvio, estos nefilín, que eran gigantes también en cerebro, hacer una torre, dice Patriarcas y Profetas, que llegaba hasta la nube. Yo creo que el rascacielos más grande de Estados Unidos no supera la Torre de Babel. Entonces se ve que tenían una tecnología muy similar a la del siglo XXI, en la que estamos viviendo. Entonces, lo que pasó antes del diluvio se va a ocurrir en nuestros días también. Exactamente. Y saben que el conocimiento, Nimrod, los antediluvianos, la simiente mala, recibió su conocimiento de los ángeles caídos. La sabiduría, la enseñanza se la dio los ángeles caídos a los seres humanos, porque acuérdense, hermanos, los ángeles caídos, los demonios han engañado a los seres humanos a través de los años. Se les ha aparecido como diferentes dioses, diferentes entidades, diferentes tipos de divinidad, ¿verdad? Y les han dado el conocimiento a los seres humanos, como dice el hermano Sandy. Miren, cuando ustedes leen el fenómeno de las pirámides, es algo muy sorprendente, porque ¿cómo es que las pirámides de Egipto, las pirámides que están en India, las pirámides que están en Latinoamérica, cómo es que se alinean perfectamente con la constelación de Orión, por ejemplo? ¿Cómo es que la gente que supuestamente está en diferentes continentes tienen jeroglafía muy similar? Los indios, mayas o aztecas tienen mucha similitud en sus escrituras que ponían en las cuevas con los egipcios o la gente que vive en el Medio Oriente o en Asia, por ejemplo. ¿Cómo es posible si ellos no hablaban, no se comunicaban, no tenían cercanía? Es por los demonios, los ángeles caídos, que a Nimrod, por ejemplo, lo entrenaron a ser un gran cazador y a obviamente orquestar la primera nueva orden mundial en contra de Dios. Entonces, el conocimiento, mucho de estos seres humanos, era tan malo y perverso, como dice la palabra, que era de continuo solamente al mal, porque Satanás, los demonios, los ángeles caídos estaban engañando a la gente, queriendo quitarle el culto a Dios. Y la gente obviamente se había contaminado, dice, hermanos, se había contaminado y pervertido toda carne, dice, todo ser humano, porque ya Satanás estaba creando a seres humanos que no eran santos, no eran gente justa, no eran gente recta, y animales bestias del campo también, hermanos, porque como dijo el hermano Sandy, buen punto, los seres humanos eran tan inteligentes, hermanos, vivían mucho tiempo y eran tan inteligentes que ellos estaban haciendo experimentos que iban en contra de la naturaleza original de Dios en el jardín del Edén. Entonces,
El transhumanismo, hermanos, es un movimiento cultural, científico, intelectual que busca mejor las capacidades humanas a través de la tecnología. Los transhumanistas creen que las nuevas tecnologías deben ser aceptadas y utilizadas para el beneficio de la humanidad. Entonces, así es como Satanás engaña a la gente, hermano Sandy, haciéndole pensar, yo tengo la solución, tengo la respuesta a las inquietudes, a las plegarias, a los problemas de la sociedad, y yo puedo ayudarles. Los demonios, los ángeles caídos, lo mismo que estaban haciendo ellos con los seres humanos de antes, están haciendo lo mismo hoy en día con las personas. Y otro punto importante, hermano David, es también que la manipulación que hubo antes del diluvio, no solamente la hubo en los animales, en el cruce de animales, y no solamente en el ser humano, sino que también en la planta, y eso hoy día también está ocurriendo. Hay una manipulación universal de los alimentos. Por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, podemos ver cuando van los siervos al Señor y le dicen, ¿quién sembró esta planta? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Le dijo, un enemigo ha hecho esto. Hoy en día bien se sabe, por ejemplo, la esposa del pastor Ra, ella dio un programa donde ella demuestra, y no pudieron las entidades que manejan las redes sociales, no pudieron contradecirla, porque ella demostró con documentos científicos que hay plantas que no fue Dios que las creó. Por ejemplo, toda planta, incluso Elena de Juan lo dice, toda planta que surte un efecto mortífero en la salud no fue creada por Dios, y eso fue parte de la manipulación también. Exactamente. Manipulación genética existía en el tiempo de Noé, porque como hemos mencionado, hermanos, eran sumamente inteligentes. Ellos no crean que tenían Google o tenían computadoras, laptops o ¿verdad? Macintosh o Dell, y sacaban sus computadores y empezaban, vamos a ver cómo podemos cruzar la ADN de los animales, cómo podemos manipular la ADN genética de los seres humanos y de los animales. No, en su mente, hermanos, la inteligencia que tenían la estaban usando para el mal, bajo la influencia y la enseñanza de los demonios, los ángeles caídos, hermanos. Ok, hermanos, miren lo que dice el Espíritu Profecía sobre la amalgama. Miren lo que dijo la hermana White sobre esto. Dice ella, pero si hubo un pecado por encima de otro que requería la destrucción de la raza por el diluvio, escuchen bien, hermanos, fue el vil crimen del amalgamiento de hombre y bestia que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Dios se propuso destruir por un diluvio a esa raza poderosa y longeva. Longeva significa mucho tiempo, que vivió mucho tiempo, que había corrompido sus caminos delante de él. Entonces, lo que Dios creó, tan bello, hermoso, los seres humanos, luego los animales, las bestias del campo, las aves, todo lo que vemos, ¿verdad? Obviamente los seres humanos están encima de la jerarquía, porque los seres humanos, nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Satanás, por odio a Dios y a los humanos, desfiguró la imagen de Dios en los seres humanos, pervirtió y contaminó la imagen, la semejanza de los seres humanos, hermanos, y también de los animales, porque estaba completamente torciendo, tergiversando toda la creación de Dios. Dice aquí, todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservados en el arca. Imagínense, hermanos, los animales buenos y puros, Dios los llevó en el arca, pero los animales contaminados por Satanás y los demonios, los ángeles caídos y los seres humanos perversos estaban afuera del arca. Las especies, escuchen bien, mixtas, que Dios no creó y que fueron el resultado de la amalgama, fueron destruidos por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgamas entre seres humanos y bestias. Entonces, hermanos, pregunto, ¿paró la amalgama en el diluvio? No, aquí dice el Espíritu de Profecía que ha continuado hasta el día de hoy. Hace años atrás, hermanos, yo vi un video donde se vio una criatura extraña, hermanos, que los científicos crearon. Ser humano, mitad ser humano y mitad rana, hermanos. Una creación horrible, satánica, hermanos. El video ahí se hizo viral hace como unos 12, 13 años atrás.
Y vi eso, hermano, y me sentí triste realmente, hermanos, conmovido de ver cómo Satanás quiere destruir a los seres humanos, hermano. Nos quiere que nosotros seamos contaminados, hermanos. Dice aquí, aquellos que profesan ser servidores de Cristo debieran ser agentes vivientes que cooperan con las inteligencias celestiales, pero por la unión con el mundo, el carácter del pueblo de Dios se empaña y mediante la amalgama con lo corrupto, el oro fino se oscurece. Hermanos, ¿qué es lo que nos dice aquí la cita? ¿Qué ejemplo? ¿Qué quiere recalcar el espíritu de profecía? Que también la amalgama no solamente es físico, pero también espiritual, hermanos. Por eso Dios, ahora entiendo por qué Dios dijo, amistad con el mundo es enemistad conmigo. Entonces, no solamente Dios no quiere que nos estemos también mezclando, teniendo matrimonio con gente inconversa, gente impía, pero también espiritualmente. Dios dice que no debemos de juntarnos en yugo de desigualdad con la gente mala, hermanos, porque también físicamente y espiritualmente vamos a ser, ¿qué cosa? Corrompidos, hermanos, contaminados por Satanás. Voy a recalcar algunos puntos aquí, hermanos, de lo que hemos estado nosotros estudiando en este momento, en esta hora. Miren lo que dice aquí. Primero, dice, al mezclarse los hijos de Dios con los hijos de los hombres, se corrompieron y por casarse con ellos, perdieron mediante la influencia de sus esposas su carácter peculiar y santo y se unieron con los hijos de Caín en su idolatría. Entonces, el culto a Dios, el culto verdadero al gran Elohim, al Adonai, el gran yo soy, a Jehová Dios, se perdió y se reemplazó con el culto a la idolatría, el paganismo, ¿ok? El ocultismo, el satanismo. Dios quiere que su pueblo pueda ser apartado, dice. Vosotros sois un pueblo, dice, santo, peculiar, de sacerdotes, de reyes, de príncipes, dice. Dios quiere que estemos separados, hermanos, para que el culto a Dios pueda ser cuidado y protegido y preservado. Segundo punto, se corrompieron con aquellas cosas que Dios había puesto sobre la tierra para beneficio del hombre. Cuantas más esposas los hombres tuvieron, más aumentaban en debilidad e infelicidad. Como dijo usted, hermano, ¿sobre qué cosa? La poligamía, ¿verdad? Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Hermanos, por favor, por eso Dios quiere que, por medio del espíritu de profecía, hermanos, por medio de el espíritu de profecía, hermanos, de la hermana White, Dios nos ha llamado a nosotros que nos salgamos de la ciudad al campo también. Ya ven, hermanos, cómo Dios quiere que volvamos al plan original de Dios, del Edén. Cómo Dios quiere que los hijos de Dios podamos vivir afuera de las ciudades, porque en la ciudad hay destrucción, hay violencia, hay pecado, hay mortandad, para preservarnos a nosotros, hermanos. Por eso es importante y un llamado para ustedes, mi querido hermano y hermana que me está escuchando, que si tú vives en la ciudad, haz todo lo posible para salirte ya con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Váyanse al campo, hagan la decisión, hermanos, y el esfuerzo con la ayuda de Dios, hermanos, para poder irse al campo. Porque miren, hermanos, cómo Dios quería que los hijos de él en el tiempo de Set, ellos estuvieran afuera de las ciudades. Los hijos de Caín, las hijas de Caín vivían en las ciudades, porque Caín fue el primero en construir una ciudad, dice la palabra de Dios. Él fue el primer arquitecto de la ciudad que nosotros conocemos hoy en día como ciudad metropolitana. Fue Caín, mientras que los hijos de Dios tenían que estar afuera de la ciudad, afuera de la contaminación. Esta asociación produjo los peores resultados, nos dice las citas de la hermana White. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Wow. Entonces, las dos citas establecen una clara diferencia entre los hombres y los animales. ¿Por qué? Quería hacer énfasis, hermano. La gente toma esa cita y creen que
los hombres estaban mezclando con bestias y estaban creando híbridos, parte animal y parte bestia. Pero la hermana White aquí está enfatizando que no. Dice, la amalgama de hombres, la alianza matrimonial con paganos, desfiguró la imagen de Dios. Los hijos de Dios se mezclaron con los paganos e imitaron sus costumbres. Porque, hermanos, por eso los libros de Enoch, el libro del Apócrifos, estos libros, hermanos, que son esotéricos, no debemos de leer y estudiar, porque ahí Satanás quiere que la gente crea una mentira, una falsedad de que los ángeles se mezclaron con humanos y que los humanos tuvieron relaciones con bestias y crearon a monstruos, seres humanos híbridos, mitad humano y mitad bestia. No, hermanos, eso es satánico, eso viene del enemigo para engañar a la gente. La hermana White claramente dice que los hombres contaminaron su ADN al mezclarse la simiente buena y simiente mala, y las bestias fueron contaminadas cuando los seres humanos estaban cruzando la ADN de las bestias, de los animales. León es león, oso es oso, ¿ok? Los hombres querían empezar a ver qué pasa si yo mezclo el ADN con un oso y un león. ¿Qué pasa si yo mezclo la ADN de una jirafa con un elefante? Estaban ellos curiosos, estaban ellos siendo dirigidos por los demonios, los ángeles caídos, hermano. Y también dice aquí la amalgama de bestias, la amalgama entre diferentes especies, dice la hermana White, de animales resultó en lo que Elena de White llama especies confusas. Especies confusas era lo que existía en el tiempo de Noé antes del diluvio. Los animales que Dios creó y que Dios obviamente había él creado en el principio son los animales que entraron en el arca, pero las especies confusas y los seres humanos contaminados por Satanás, la simiente buena, simiente mala, esa gente estaban obviamente afuera del arca, hermanos. Por lo tanto, aquellas personas que afirman que Elena White escribió que los hombres tuvieron relaciones con animales y que de esta relación surgieron razas confusas, no saben lo que están diciendo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Por eso la oración es muy importante. Muy, muy importante, hermanos, que tengamos cuidado cuando leemos la palabra del Espíritu de profecía, porque podemos nosotros tergiversar y con nuestras mentes finitas, ¿verdad? Obviamente cambiar las cosas. Hay un ejemplo, hermanos, vívido y claro de hoy en día de cómo Satanás quiere que se mezcle los seres humanos con robots o incluso con bestias, porque hoy en día la ciencia y la tecnología ha avanzado tanta que los seres humanos, hermanos, porque el pensamiento, el razonamiento de ellos es continuamente al mal, como era en el tiempo de Noé, ellos hoy en día quieren pervertir y quieren distorsionar toda la creación de Dios. Miren lo que dice aquí, hermanos, hablando de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, hermano. Dice, en su compañía Neuralink, el chip cerebral se implanta en el cráneo del paciente y es del tamaño de una moneda. El chip está sellado herméticamente y contiene, miren, 64 hilos de alambre flexible que son más finos que un cabello humano. 16 electrodos en cada hilo que recogen las señales de movimiento de las neuronas. Una batería que se puede recargar de forma inalámbrica. El objetivo de Neuralink, escuchen esto, hermanos, es conectar los cerebros humanos a las computadoras. ¿Cómo se llama esto? Transhumanismo. Entonces, hermanos, Dios nos habla a nosotros en el lóbulo frontal. Por eso es importante que tú y yo podamos cuidar nuestra salud, comer la dieta original del Edén, hacer ejercicio físico. Hoy en día estoy tempranito, a las 5:45, a las 6 de la mañana ya me estaba levantando. De domingo a jueves un servidor se levanta a correr 30 minutos, a correr, hermanos, a subir los cerros en el campo, ahí voy, aunque esté oscuro, yo un servidor ahí, está haciendo frío, ahora estaba haciendo un frío, pero terrible, hermanos. Yo soy latino, tengo la sangre caliente, pero yo fui a correr ahora, hermanos, porque como les digo, el ejercicio es muy importante, hermanos, para que nosotros podamos proteger nuestros cuerpos, el templo de Dios, y Dios pueda comunicarse con nosotros en el lóbulo frontal. Entonces, Satanás lo que quiere hacer es cortar y pervertir
y tomar influencia sobre la relación o la comunicación, esa vía de comunicación que podemos gozar con Dios, con el Espíritu de Dios, al nosotros orar, estudiar la palabra de Dios, leer el Espíritu de profecía y Satanás poner un chip en la mente de los seres humanos, como dice aquí Neuralink, dice que va a mezclar a los seres humanos con computadoras. Imagínense. Dice, el objetivo de Neuralink es mejorar la vida de personas con discapacidades, restaurar la visión de las personas ciegas, mejorar la movilidad de pacientes con parálisis, mejorar el habla de personas que la han perdido a causa de una enfermedad. Entonces, hermanos, ¿qué hace Satanás? Siempre promete ayudar a la raza humana con promesas falsas y promesas mentirosas, promesas engañosas. Dice, yo les voy a ayudar a ustedes, pero en cambio ustedes tienen que venderme el alma, tienen que ustedes obviamente dar su fidelidad y lealtad a mí. Entonces Dios, no, hermano, Dios quiere que nosotros podamos depender de Él. Por eso que Jesucristo mandó al Salvador al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Porque lo que tú y yo no podemos hacer, todo debemos de depender de Dios. Los seres humanos hoy en día quieren depender de la tecnología, quieren depender del transhumanismo para vivir para siempre, quieren depender de la computadora, hermanos. Esto es Satanás, es la nueva orden mundial de Satanás. Que los seres humanos puedan vivir para siempre con la tecnología, la asistencia de la tecnología, de los robots, de las computadoras, mientras que los hijos de Dios entendemos que solamente vamos a vivir para siempre creyendo en el unigénito Hijo de Dios, en como dice el apóstol Juan, los cielos nuevos y la tierra nueva que vio Juan. Esa es, hermanos, el paraíso, el cielo verdadero que nosotros obviamente queremos vivir. Entonces, hermano Sandy, no sé si usted tiene algo que quiera aportar, hermano, también a este estudio, porque este estudio es muy profundo, hermano, y es muy fuerte y crítico. Sí, ya hemos hablado acerca de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un comentador aquí llamado José La Luz. Él hizo un estudio de cómo la empresa OpenAI, que es la empresa que maneja la inteligencia artificial, una de ellas, ya ha establecido varias facetas. Y mencionábamos en el otro video, y quiero repetir para darle un poquito más de profundidad. En la primera faceta que ellos hicieron fue el ChatGPT, y esto se veía algo simple porque el ChatGPT lo que te permite buscar información más rápida y más completa. Simplemente no tienes que accesar a Google porque ya el ChatGPT te lanza toda la información de una forma más resumida y más completa. Pero en la fase número 2, ellos no se contentaron con el ChatGPT, sino también que se inventaron la famosa IA. Y ya hemos visto varias entrevistas que le hacen a la IA. De hecho, un ingeniero de Google fue, y esto está público, lo digo porque está público, fue cancelado porque él hizo una entrevista a la inteligencia artificial, a Sofía, y él encontró que tenía más información de la que él había puesto en la base de datos, y eso fue misterioso. Eso es algo demoníaco. Se ve que Satanás estaba utilizando la inteligencia artificial. En la fase número 3, ellos esperan que a tener un agente un agente que tú lo puedas dejar en tu oficina y haga el papel tuyo. Es decir, tú dices, yo me voy de vacaciones, pero todo el mundo está viendo a David López ahí, pero realmente no es David López. Es una simulación que hace tu voz, hace todo. Ya eso está. Hay muchísimas periodistas noticieras que no son ellas que están presentes, que son inteligencia artificial. Y en la fase número 4, ellos quieren lograr la inmortalidad. ¿Y cómo lo van a lograr? Conectando el cerebro del ser humano a una inteligencia artificial, y así entonces estas enfermedades como el cáncer y otras enfermedades que son degenerativas, entonces ellos dicen que ya no va a ser algo perjudicial para la persona, porque con esta mezcla de lo humano y la inteligencia artificial, ellos quieren lograr la inmortalidad del alma. El ser humano se está yendo profundo, y esto es parte del cumplimiento de las profecías. La generación en la que estamos viviendo es muy similar a la que estaba antes del diluvio, y por eso Dios va a intervenir como lo hizo también en los tiempos antes de Noé. Excelentes puntos, hermanos. Y algo que quería también enfatizar, hermanos, saben que yo hago mucha investigación sobre estos temas.
Por ejemplo, Hollywood nos ha estado condicionando, ha estado preparando el escenario, porque en los 80 era la película, por ejemplo, de Terminator, ¿verdad? Con Arnold Schwarzenegger, de los robots, ¿verdad? Él era mitad humano, mitad obviamente robot. Entonces ya la élite, los globalistas ya le estaban condicionando, preparando al mundo para la tecnología que ellos tenían en posesión. Porque, hermano, yo no sé si ustedes saben esto. En los Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno está avanzado 50, 60 años. Lo que tenemos nosotros en estos momentos, el gobierno de los Estados Unidos, que es el gobierno más poderoso del mundo, está sumamente avanzado en tecnología, ¿verdad? Nos ganan por como unos 40 años, algo así, 40, 50 años. Entonces, Johnny Depp, que es un actor norteamericano, tal vez ustedes lo han escuchado, que es muy famoso, él hizo una película que se llama Trascendencia, donde yo vi esta película, solamente, hermano, vi esta película con el deseo de explorar, de investigar. Yo no veo estas películas porque me llena de entretenimiento, quiero yo ser entretenido, no, porque quiero ver lo que están haciendo la gente, Satanás, la nueva orden mundial. Y en esta película, si no me recuerdo, ya pasó mucho tiempo, se muere él muere, pero su conciencia, como dijo el hermano Sandy, fue descargado a una computadora. Entonces su esposa, después de la muerte de Johnny Depp, podía comunicarse con él por medio de una computadora, hermano. Entonces esto, hermanos, es realmente satánico, es algo realmente deplorable, hermano. Debemos tener mucho cuidado porque esto es lo que Satanás quiere hacer, hermano, y esto no es de la Biblia, esto no es de Dios, esto es satánico, hermano, esto es malo. ¿Y saben qué? Mucha gente van a poder ser engañados porque, por ejemplo, tenemos un ancianito de 80, 90 años que tiene problemas del corazón. ¿Qué creen que va a hacer la persona si le dicen los doctores, miren, tenemos un corazón de robot, un corazón mecánico, automático, que se lo podemos implementar y usted no necesita esperar para que alguien le done un corazón nuevo? Se lo podemos implementar con la tecnología, la ciencia moderna. Entonces la gente fácilmente van a caer, hermanos, y van a participar en el transhumanismo. Otra cosa es que, por ejemplo, ¿cómo es que Facebook y Google, por ejemplo, si tú te metes y tú pones ahí el clima, ¿verdad? Pones ahí tal vez San Francisco, California. Cuando tú te metes en Facebook, te metes en Instagram, te metes en Twitter, rápido te empieza a poner todo la computadora, a darte una lista de cosas de San Francisco. Entonces, para que ustedes vean, hermanos, cómo es Satanás realmente, que quiere controlar a los seres humanos y quiere él contaminar a las personas, hermanos, y quiere obviamente que nosotros podamos ser engañados al aceptar la nueva orden mundial y el transhumanismo que obviamente viene de Satanás. Otro punto importante, hermano David, es el de Mateo 24, donde Jesús asocia a Génesis 6, que fue el texto que analizaste, y es guerra y rumores de guerra. La mayoría de los predicadores quieren adaptar este texto a la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero vemos que Jesús lo está asociando en su contexto de la segunda venida. ¿Qué tiene esto que ver, Sandy, con el transhumanismo? Bueno, hoy en día bien se sabe, por las publicaciones que hacen, por ejemplo, el descontento que hay entre Zelensky y Vladimir Putin. Zelensky es el presidente de Ucrania y Vladimir Putin es de Rusia. Hay amenaza fuerte porque ahora Rusia tiene armamento que tiene que ver con la inteligencia artificial. Es decir, si un soldado te disparaba con un fusil, te disparaba, vamos a decir, 15 balas, una inteligencia artificial puede disparar hasta 200 balas por segundo. Es decir, que los armamentos que están hoy en día también preparándose para la guerra también tiene que ver con la inteligencia artificial. Vemos cómo este mundo está llegando al clima total de lo que Jesús predijo en su palabra. Y hermano Sandy, sabe que esto, la tecnología, Satanás la va a usar para engañar a la gente en los últimos tiempos, para que el mundo lo acepte a él como el salvador del mundo. La gente, dice el Espíritu de Profecía, dice, la gran controversia, signos pavorosos de carácter sobrenatural van a hacerse parecer en el cielo, con naturaleza sobrenatural. Satanás y los demonios, los ángeles caídos, dice. La hermana White, obviamente en ese tiempo no había el conocimiento de los ovnis, ¿verdad? Extraterrestres. Pero la hermana White, para el tiempo de ella, lo que escribió era el engaño que Satanás iba a usar en los últimos tiempos de los ovnis, los extraterrestres, porque Satanás, para hacerse pasar
que todo el mundo lo pueda ver instantáneamente, va él a usar la tecnología. Él físicamente no lo puede hacer. No, él no puede que todo el mundo lo vea todos unánimes, pero con la tecnología sí lo va a poder lograr. La computadora, la televisión, las emisoras de estación de televisión, de radio, lo que sea, van a poder proyectar cuando Satanás se aparezca, haciéndose pasar por Jesucristo con los demonios, los ángeles caídos. Y la gente al ver esta gran luz, este gran poder, este gran carácter sobrenatural, como dice el Espíritu Profecía, la gente va a pensar. Por ejemplo, hermanos, miren, hay un plan que la élite han estado planificando desde muchos años, más de 40 años atrás, que se llama el proyecto Bluebeam, que usan un método de holograma para poder hacerse pasar imágenes. Por ejemplo, yo he visto videos del proyecto Bluebeam. ¿Saben, hermanos, que pueden hacerse que aparezcan, por ejemplo, leones, elefantes, ballenas? Y entonces la gente en China hace unos años atrás vieron un ser misterioso que estaba en el cielo. Ese es el proyecto Bluebeam. Entonces Satanás está preparando el escenario para este gran engaño que, como dice la hermana White, Satanás dice que va a venir haciéndose pasar por Cristo Jesús en la descripción que Juan dio de Jesús en Apocalipsis, el capítulo 1, donde dice que Jesús dice que tenía los ojos como llamas de fuego, su pelo era blanco y sus pies eran como bruñidos de bronce, ¿verdad? Venía con una luz tremenda. Entonces, ese mismo engaño Satanás va a imitar y va a hacerse pasar como Cristo Jesús, y la gente lo va a venerar, lo van a adorar, van a decir, ya vino Jesús, pero no es Jesús. Entonces nosotros, el pueblo de Dios, en esos momentos vamos a estar predicando los 144,000 con la ayuda de Dios. Yo quiero ser parte de los 144,000, el hermano Tandy también. Vamos a estar predicando y advirtiéndole a la gente, hermanos, de que ese ser majestuoso no es Jesucristo, que es Satanás. ¿Y qué va a pasar? Toda la gente nos van a perseguir a nosotros. El mundo va a descender sobre el pueblo remanente de Dios, hermanos. Bien, otro punto también en esa misma dirección de ese mismo proyecto es que yo he visto últimamente que se pueden traer cantantes que han muerto supuestamente del futuro a través de simulaciones. Por ejemplo, hubo un concierto de Michael Jackson donde él cantó con un artista ahí en tiempo real, y todo esto tiene un trasfondo espiritista, lo sabemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque eso también va a trascender en las iglesias también. Sí, hermano, y sabe que cuando murió, yo me recuerdo esto, cuando murió el Michael Jackson en verano del 2009, me recuerdo perfectamente. Estaba trabajando, yo estaba ahí con mis compañeros y me dice una muchacha, mira, Michael Jackson lo llevan de emergencia al hospital, y como 1 hora, 2 horas después salió la noticia que había fallecido Michael Jackson. Pues ahí, hermanos, en las noticias fueron los reporteros después que falleció Michael Jackson, fueron a la mansión de Michael Jackson en Los Ángeles, en Hollywood, y se vio claramente un espíritu, se vio así como un espíritu, algo que estaba caminando en la casa de Michael Jackson, y la gente estaba diciendo, es Michael Jackson, es el espíritu de Michael Jackson. ¿Qué es el punto que quiero hacer, hermano? Miren cómo la gente fácilmente puede ser engañada, porque sabemos, hermanos, que ese no era el espíritu de Michael Jackson, ese era un espíritu de demonio, era un ángel caído, hermanos. Entonces, por eso es importante que estemos estudiando la Biblia y el Espíritu Profecía profundamente, diligentemente, realmente, hermanos, ¿ok? Completamente entregados a estudiar la Biblia y el Espíritu Profecía, porque estos errores se van a presentar ante nosotros, el pueblo remanente de Dios, y si no estamos cuidadosos, vamos a ceder y caer como Saúl, que fue a hablar con una pitonisa, dice la palabra de Dios, y fue destruido, como dice Segunda de Crónicas. Fue destruido porque fue a hablar con una pitonisa, Primera de Crónicas, perdón. Fue a hablar con una pitonisa, hermanos. Saúl, se lo voy a leer rapidito ese versículo, hermanos, para que ustedes vean, hermanos, el engaño de Satanás. Dice aquí, Primera de Crónicas 10:13, dice que Saúl fue destruido por transgredir contra Jehová y por consultar a una adivina.
Así murió Saúl por la transgresión con la cual transgredió, es decir, pecó, él quebró contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y también porque consultó a una divina y le pidió consejo y no consultó a Jehová. Hermanos, la Biblia dice aquí que nosotros debemos de consultarle a Dios, a su palabra, no al mundo, ni a Satanás, ni a los espíritus de demonios que están en nuestro mundo, en nuestra dimensión, en nuestra realidad, hermanos. Ese es un llamado a nosotros para que podamos ser cuidados y protegidos por el Omnipotente, como dice Salmos 91, hermanos. Bien, correcto. Creo que ya hemos llegado al final por el día de hoy. Vamos a tener la palabra de oración. Usted queremos recordarle estos materiales. Queremos hacerlo con mucho amor para que nosotros podamos crecer en la vida espiritual. Sí. Y queremos recordarle que debajo de este video, en la descripción, allí hay un enlace que lo va a conducir al canal de nuestro hermano David López. Queremos recalcar esta parte porque queremos apoyar ese ministerio, al igual que nuestro ministerio. Así que vamos a orar, hermano David, ¿qué le parece? Sí, hermano, muchas gracias, hermano. Sí, les animo a suscribirse a mi canal porque yo también estoy predicando la ley del testimonio, hermanos. Yo lo que predico, hermanos, es basado en la Biblia y en el Espíritu Profecía. Yo quiero predicar lo que dice la Biblia, hermanos, lo que dice el Espíritu Profecía, hermanos, y tengo temas ahí, hermanos, que hablo sobre la conferencia general, hablo sobre la ley dominical, la marca a la bestia, el campo de concentración de FIMA, la nueva orden mundial, la justificación por la fe. Entonces tengo muchos temas que son muy parecidos, obviamente, y comparto obviamente con el hermano Sandy en su canal de Recupera tu Salud. Así que muchas gracias, hermanos, por su apoyo y vamos a tener una oración. Oye, David, antes de orar, vi un tema ahí donde tú cuentas cómo el diablo quiso matarte. Ese tema yo se lo voy a recomendar a los hermanos. Vayan allá al canal de David. No lo he descargado todavía. Quiero que vayan allá. Por allí David cuenta un testimonio que me impactó bastante. Cómo el diablo trató de matarlo a él. Vayan a ver allá y ustedes se van a dar cuenta. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos en esta tarde. Muchos quizás de madrugada, otros de noche, dependiendo del país. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poner en nosotros el deseo. Siendo nosotros quienes somos, tú nos usas para llevar tu mensaje. Sabemos que los ángeles están deseosos de predicar este evangelio, pero tú nos has tomado a nosotros, que somos personas con naturaleza caída, llenos de defectos, para predicar este mensaje, para que nadie tenga la excusa de en aquel gran día de decir, a mí no me lo dijeron. Gracias por estos mensajes. Bendice a David, bendice su familia, bendice todo lo que van a ver el tema, que se han tocado, impactado y motivado a investigar por ellos mismos las Sagradas Escrituras. Queremos rogarte una vez más por la salud de nuestro hermano Gerald, que tú lo levantes para continuar esta serie de la verdad presente. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Todos estos favores te los rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado David, un abrazo y nos veremos en la próxima entrega. Gracias, hermano. Igualmente. Gracias. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.